Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestra clase de teoría de campos electromagnéticos, grupo 02T. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021. Por favor, el estudiante Miguel Figueroa me confirma. Voy a poner en pantalla la resolución de la segunda práctica del ciclo anterior, grupo 01T. Por favor, me confirma si ya está en pantalla. Sí, profesor, es correcto. Ya, muchas gracias. Mire, el día de ayer explicábamos, voy a poner también en pantalla lo que el día de ayer estábamos explicando. Mire, ayer explicamos este problema. A ver, vamos a avanzar. Aquí, este problema de acá. Ya, eso lo habíamos explicado el día de ayer. Que decía que se tiene una línea de transmisión de alta tensión que está conformada por dos cables separados 6 metros y que están situados a una altura de 10 metros. Por los cables circulan corrientes de más o menos 2 kiloamperes y nos piden calcular la magnitud de la densidad de flujo magnético en punto del suelo que se hallan en la misma línea vertical de los cables. ¿De acuerdo? Lo primero que se tenía que hacer era el dibujo respectivo, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Acá están los cables separados 6 metros y ambos se encuentran a 10 metros de altura. Y la pregunta que hacían en este caso es calcular la magnitud de la densidad de flujo magnético. En este punto que está a 10 metros debajo de uno de los cables, en el suelo. Esta es pregunta que se tomó en un examen parcial hace algunos años. Bueno, una pregunta similar se tomó el ciclo anterior. Regresamos acá, miren. Esto de acá. ¿Ya? Ahí tienen. Ahí ustedes pueden observar. Esto es del ciclo pasado, 2021. Dice lo siguiente. Voy a leer la pregunta. Dice, una línea de transmisión de alta tensión está formada por dos cables, ¿no? Igual, separados 8 metros y situados a una altura de 20 metros. Por los cables circulan corrientes de más o menos 4 kiloamperes. Se pide, primera pregunta. Bueno, acá está el dibujo que se les daba en este caso, ¿no? Ahí están los cables separados 8 metros y a 20 metros del suelo. Lo primero que nos pedían en la práctica calificada del ciclo anterior era dibujar las líneas magnéticas que representan al campo magnético que se crea alrededor de cada uno de los conductores. Hacer cada dibujo por separado y en cada uno de ellos graficar los vectores B y H en diversos puntos. ¿De acuerdo? Luego piden calcular la densidad de flujo magnético resultante en el punto P del suelo. Acá está el punto P, miren, ahora ya es otro lugar. Aquí está el punto P. Sus coordenadas 0,5 en metros, 0. Esas son las coordenadas del punto P. Bien. Y luego piden calcular la intensidad de campo magnético resultante en el punto P.
¿Ya? Primero, calcular la densidad de flujo magnético resultante en el punto P. Se refiere al vector B. Y luego calcular el vector H, la intensidad de campo magnético. Listo. Entonces, como ven, una pregunta bastante similar a la que está resuelto en la separata de problemas. Bueno, son dos conductores. Miren, acá la corriente 1, ¿no? La corriente 1 está saliendo del plano porque se la ha dibujado con un punto. Y la corriente 2, la que circula por el alambre 2, está entrando al plano. Eso es importantísimo, ¿eh? Tomar en cuenta para poder dibujar correctamente las líneas magnéticas que representan al campo y también dibujar el vector campo magnético. Como lo primero que piden es dibujar las líneas magnéticas que representan al campo magnético que se crea alrededor de cada uno de los alambres y hacer el dibujo por separado, entonces tenemos lo siguiente. Para el caso del cable 1, la corriente está saliendo, ¿no? Y 1 está saliendo del plano porque se le ha representado con un punto. Acá está. Entonces, lo primero que tengo que saber es que si tengo una corriente que circula por un conductor, por un alambre, alrededor de ese conductor se está creando un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo la corriente 1. Alrededor de este conductor que lleva la corriente I1, entonces se está creando un campo magnético. Para representar dicho campo magnético, se utiliza las llamadas líneas magnéticas, que para el caso de los alambres rectilíneos son líneas circulares alrededor del alambre, cuando están cerca al alambre. Acá hemos dibujado 3 líneas magnéticas circulares. Ahora hay que dibujar el sentido de esas líneas. Para ello tengo que aplicar correctamente la regla de la mano derecha. ¿Ah? La regla de la mano derecha cerrada, por supuesto. Acá ubiqué un minutito, déjeme ubicar una separata, ¿ya? Ya lo había ubicado, vamos a abrirlo. Un momentito, por favor. Esa regla de la mano derecha ya ustedes la conocen, ¿ya? Solamente vamos a poner una figura para que esto esté completamente claro. Hay varias reglas de la mano derecha, pero la que vamos a utilizar en este caso es la regla de la mano derecha cerrada. ¿Ya? Un momentito que abra este PPT. Vamos a esperar, por favor, todavía está cargando. Ya, a ver. Veamos entonces. Un momento, por favor. Vamos a ubicar la figura que quería que observaran. A ver, un momentito. Ojalá que sea esto. Un momento, por favor. Había ubicado una figura en internet, si no lo buscamos ahorita en internet, un poquito para que esto parece que no se grabó. Un minutito. Definitivamente no se grabó. Vamos a ubicarla un momento, por favor. A ver, vamos a
poner regla de la mano derecha para campo magnético. ¿Ya? A ver, por favor, levanta un momento tu micro, por favor, Miguel, para saber, ya, esta de acá, un minutito. Acá hay una que está, un momento, por favor, me parece que es esta. Ya, sí se ve, ¿no? Sí, Esta que está en el lado derecho. sí, profesor. Ya. Una pregunta, por favor, Miguel. Esta regla ya tú la conoces, ¿no? Ya la conocen, mejor dicho, ustedes. Sí, Listo. A esa regla nos estamos refiriendo. Y si ustedes ven ahí el dibujo, está clarísimo. Lo que se tiene que hacer es agarrar el conductor, el alambre, ¿de acuerdo? Agarrarlo. De tal manera que el dedo pulgar vaya en el sentido de la corriente. Acá, por ejemplo, en este dibujo, en esta lámina, la corriente está dirigida hacia arriba. Entonces, como la corriente está dirigida hacia arriba, el dedo pulgar está hacia arriba. Cierro el puño, pero ojo que el conductor tiene que estar agarrado por la mano derecha, ¿de acuerdo? Se cierra el puño y los otros dedos, como ustedes ven, me dan el sentido del campo. Que en este caso estaría representado por estas líneas de color azul. Esas son las líneas magnéticas, cuyo sentido de giro acá sería antihorario. ¿De acuerdo? A esta regla de la mano derecha es la que nos estamos refiriendo desde el día de ayer. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a regresar a lo que estábamos explicando. Acá está. Por favor, me confirma si ya está la resolución, la que estábamos explicando. sí, profesor. Ya, listo. Miren. La corriente acá está saliendo. Por lo tanto, tendríamos que ubicar nuestro dedo pulgar saliendo de la pantalla en este caso, dirigiéndose hacia nosotros. Y si cerramos el puño, como se comprueba, los otros dedos, ¿no? Los otros dedos están girando en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma correcta de representar las líneas magnéticas, que me están representando al campo magnético creado por esta corriente I1. Ahora miren algo más. En cada punto de estas líneas magnéticas, el vector campo magnético es tangente. Entonces, por ejemplo, en este punto, tangente. Acá arriba, trazo una tangente, acá también, trazo una tangente. Pero como el giro de estas líneas magnéticas es antihorario, entonces el vector campo magnético está en ese sentido. Eso es lo que pedían inicialmente en este problema. Ahora hacemos lo mismo, pero para el conductor 2. La corriente I2 está ingresando al plano. ¿Cómo se ve? Si la corriente I2 está ingresando, miren, acá está el dibujo correspondiente, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿ya?, es dibujar líneas circulares alrededor de la corriente 2. Acá las hemos dibujado de color morado. Y cuando yo aplico la regla en la mano derecha, como la corriente está entrando a este plano, entonces el dedo pulgar de mi mano derecha tiene que estar dirigido hacia ese plano, que en este caso es la pantalla de mi computadora en este caso. ¿De acuerdo? Acá está ingresando. Cuando cierro el puño, los dedos, los otros 4 dedos,
van a girar en sentido horario, como se está observando acá. Esas líneas magnéticas de color morado que giran cuyo sentido es horario, eso es lo que me está representando al campo magnético. Y para representar el vector campo magnético, acá he puesto vector B, pero también es similar al vector H. Acá, si se desea, se representa acá también como vector H. Igualito, el vector B y el vector H son similares. Aquí observen el vector campo magnético tangente a cualquier punto de esa línea magnética. Y su sentido, en este caso, el sentido de giro sería horario. Listo. Eso es lo primero que nos pedían hacer. Y miren, dibujar las líneas magnéticas alrededor de cada uno de los alambres con corriente, pero hacerlo por separado, 2 puntos. ¿Ya? Ahora, vamos a los cálculos. Nos piden primero calcular la densidad de flujo magnético resultante en el punto P del suelo. Según el dibujo, el punto P ya no está exactamente en la misma vertical de los cables. Yo puedo cambiar el punto y ese es otro problema. Mire, yo podría decir hallar el campo magnético en un punto que está por acá, digamos, cuyas coordenadas les dan, ¿no? Se les puede dar las coordenadas. Digamos, el punto 8, 10,0, digamos, ¿no? Cualquier punto. Puede estar en cualquier otro lugar. Y ya es otro problema. ¿De acuerdo? En este caso me piden el campo magnético en el suelo nuevamente, pero en este punto, que ya no está en la misma vertical, sino está en este lugar. Acá están las coordenadas. Ya sabemos que cada corriente crea su campo magnético. Y como son 2 corrientes, entonces tenemos 2 campos magnéticos. Por supuesto que si fuera una línea trifásica, tres cables, 3 conductores, en cualquier punto vamos a tener 3 campos magnéticos. Cada corriente crea su campo magnético. Para la corriente 1, miren acá el dibujo. La distancia es R1 al punto P. Y para la corriente 2, la distancia al punto P es R2. Para hallar estas distancias R1 y R2, bueno, acá construyen triángulos, rectángulos y aplican Pitágoras. Porque acá les dan la separación de los cables, 8 metros. Y les dan la altura de estos cables, 20 metros. Suficiente para hallar estas distancias R1 y R2. Ahora, para graficar los vectores campo, ahí es donde tienen que aplicar la regla de la mano derecha. Por ejemplo, para graficar el vector B1, el vector campo magnético B1, eso sería de la corriente 1. La distancia es R1. Voy a trazar una línea magnética, en este caso la de color azul, cuyo radio es R1. Y cuando aplico la regla mano derecha que acá está arriba, esas líneas magnéticas de color azul tienen giro antihorario. Acá se observa. Por lo tanto, en este punto P, el vector campo tangente a esa línea magnética de color azul. Tangente. Pero como esta línea tiene giro antihorario, entonces el vector campo magnético 1 estaría en este sentido. ¿De acuerdo? Para el campo magnético creado por la corriente 2 se hace algo similar. ¿De acuerdo? Aquí la distancia es R2. Trazamos
una línea magnética, en este caso es la de color morado, cuyo radio es una línea magnética circular, cuyo radio es R2. Y como la corriente 2 está entrando, ¿no? Acá está el dibujo de arriba, las líneas magnéticas están girando en sentido horario, ¿no? Acá está, ¿no? Giro horario. Por lo tanto, el vector campo magnético B2, tangente a esta línea, pero en esta dirección, en este sentido, como se dice generalmente. Como ya tengo dibujado los vectores B1 y B2, entonces ya ahora procedo simplemente al cálculo. Para calcular el vector campo magnético resultante en el punto P, sumo los dos vectores campo magnético, debido a la corriente 1 y debido a la corriente 2. Y para hallar cada uno de ellos se aplica la ley de Ampère, pero como además ya es un caso conocido, entonces simplemente diríamos algo así, ¿no? Que la magnitud del campo magnético para el caso de un alambre infinito, porque es una línea de transmisión, el valor del vector B, mu sub 0 por la corriente, entre 2pi por la distancia r, por su vector unitario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para el campo magnético debido a la corriente 1 sería mu sub 0 por I sub 1 sobre 2pi por la distancia R1. Y en este caso, si este ángulo le llamo teta, entonces su vector unitario sería coseno teta más seno teta, ¿no? Por los respectivos vectores A sub y A sub z. A esto le hemos llamado eje y al eje vertical le hemos llamado eje z. Lo que queda acá es reemplazar, pues, ¿no? La corriente 1 les dan 4 kiloamperes, ya saben, eso sería 4000 amperios. La distancia R1, acá, lo hallan por Pitágoras. El coseno de teta y el seno de teta lo hallan a partir de estos triángulos que se forman, de estos triángulos rectángulos que se forman. Acá está el resultado para B1. Hay que verificarlo, ¿ya? En microteslas. De manera similar se calcula el campo magnético debido a la corriente 2. En principio ya saben que es mu sub 0 porque es el aire por la corriente 2 entre 2pi por la distancia R2. Y por su vector unitario, ¿de acuerdo? Que en este caso lo pongo en función de este ángulo alfa. Entonces acá tendríamos coseno de alfa, una componente, seno alfa, la otra componente. Pero como la componente horizontal, coseno alfa, va a la izquierda, negativa. Lo reemplazan y acá tengo ya el vector campo magnético 2. Pero como me piden el campo magnético resultante, hago una suma vectorial, ¿no? Como se dijo acá al inicio, acá en la ecuación 1. Hago una suma vectorial y listo. Acá está su resultado. ¿Ya? Hay que sumar nada más vectorialmente, ¿no? Como acá tengo uno que vale, una componente que vale 37,6 y la otra menos 39, cuando sumo va a salir acá negativo, menos 1,47, 1,47. La segunda componente, 9,41 y la otra componente 5,86. Si se suman ambas, el resultado 15,27 sería la otra componente. Todo esto en microteslas. ¿De acuerdo? Listo. La pregunta C, miren que la pregunta B tenía un valor total de 6 puntos, ¿ah? Y la pregunta C nos piden ahora calcular la intensidad de campo magnético resultante en el punto P del suelo. Calcular el vector H resultante. Bien. Y hacer el dibujo respectivo. Eso también es parte de la calificación. Eso ya ustedes lo han visto en los exámenes. Acá dice, ¿no? Para calificar esta pregunta, el estudiante debe graficar obligatoriamente, ¿no?, los vectores, en este caso, intensidad de campo magnético. ¿No? Esto es obligatorio. Bien.
Para hallar el vector intensidad de campo magnético o simplemente vector H, yo puedo utilizar esta relación conocida, que el vector H es igual al vector B entre mu sub 0, porque estamos hablando del aire vacío. La relación es conocidísima. El vector B es mu por H. Por lo tanto, el vector H será B sobre mu. Y si es el vacío, el mu es mu sub 0. Permeabilidad magnética del vacío. Y esa permeabilidad magnética del vacío tiene su valor. 4pi por 10 a la menos 7. Entonces lo reemplazan y se debe hallar este resultado. Acá está. Esto sería la intensidad de campo magnético resultante. La unidad para el vector H es amper por metro, mientras que la del vector B es teslas. Pero si son cantidades pequeñas, lo pueden expresar en función de microteslas o también puede ser militeslas o cualquier otra unidad similar. Miren, por favor, acá el dibujo, este dibujo que representa al vector, a los vectores H. Miren que es lo mismo del gráfico anterior, solo que ahora acá sería vector H debido a la corriente 1. Y en este otro lado, vector H, pero debido a la corriente 2. Como pueden observar, son el vector B y el vector H son vectores colineales. ¿De acuerdo? Y ambos son tangentes a las líneas de campo magnético en cualquier punto de dichas líneas. Listo. Toda esta pregunta en total, un ratito, toda esta pregunta en total valía 10 puntos. ¿Ya? Pero estamos insistiendo bastante, ya ustedes se han dado cuenta, en que tienen que hacer los dibujos. Igual vamos a continuar con este sistema el siguiente ciclo. Si no hay gráficos, no sé cómo van a hacer los cálculos. Es imposible, de verdad. El gráfico no solamente nos ayuda a entender el problema, sino que es fundamental para hacer los cálculos. Sin este dibujo, por ejemplo, de acá, de los vectores campo magnético, debido a todo, a la línea, sin este dibujo, ¿cómo vamos a calcular cada uno de los vectores? No se va a poder. Bien, entonces ya tenemos ahí la explicación de este problema, número 1, que se tomó el ciclo pasado al grupo 01T. Ahorita les pongo en pantalla. La pregunta 2 ya es de otro tema, eso lo vemos después. Voy a poner en pantalla, por favor, Miguel, levanta tu micro. A ver, un momento, creo que es esta de acá. A ver, por favor, me indicas si ahora aparece en pantalla la segunda práctica, pero del grupo 02T. Sí, sí se ve. Ya, listo. Esta práctica les compartí el día de ayer. ¿Ya? Y quedamos en que lo íbamos a explicar, ¿ya? En clase la resolución de esta pregunta para empezar. ¿Ya? Mucha atención. Esto también es del ciclo pasado, pero del otro grupo. Dice así. Un alambre filamentoso de longitud infinito porta una corriente de 2 amperios en la dirección maceta. Se pide, primero, hacer un dibujo de la situación descrita en el enunciado. Cuando nos hablan de un alambre filamentoso, se refiere a un hilo de longitud infinito.
debo entender que es un hilo rectilíneo, a menos que me digan lo contrario. Entonces tenemos un hilo que está llevando, un hilo infinito, un alambre infinito, que está llevando una corriente de 2 amperios en la dirección maceta, en la dirección vertical. Se pide hacer un dibujo de la situación descrita en el enunciado. Entonces ahí ustedes pueden ver, tengo el alambre rectilíneo de longitud infinito que está llevando una corriente de 2 amperios. Cuando me dicen una corriente de 2 amperios, a ver, un momento acá, 2 amperios en la dirección más Z, ahí está clarísimo, ¿no? Entonces, se trata de una corriente en la dirección positiva del eje Z. Acá se observa. Entonces, por este alambre está circulando una corriente de 2 amperios. Entonces, ya tengo el dibujo correspondiente. Pero acá también, ojo, me están diciendo que en ese dibujo hay que graficar las líneas magnéticas que representan al campo magnético que se crea alrededor de todo el alambre. Por lo tanto, la figura tendría que ser, vamos a regresar acá, por favor miren este dibujo que les mostraba hace un momento. Entonces tendríamos que dibujar líneas así, ¿ya? Líneas cerradas, acá tienen que ser líneas cerradas, ¿ah? Líneas cerradas alrededor del alambre, pero es alrededor de todo el alambre, porque acá solamente se ha dibujado para este punto o para este plano. Entonces tendríamos que acá, por ejemplo, más arriba, también dibujar líneas circulares, ¿no? Líneas cerradas que están envolviendo a dicho alambre. Eso se tiene que hacer, además de este dibujo que les estoy mostrando acá. Aquí hay que dibujar alrededor del alambre las líneas magnéticas que representan al campo magnético que está envolviendo a dicho alambre. Bien, seguimos con la segunda pregunta. Miren, dice, calcular la densidad de flujo magnético se refiere al vector B en coordenadas rectangulares en el punto P. Acá están las coordenadas del punto P. ¿Sí? Entonces nos piden calcular el vector B, que su nombre correcto es densidad de flujo magnético, pero si ustedes quieren le llaman vector campo magnético, pero deben decir el vector campo magnético B, por favor, ¿ya? Entonces, calcular el vector B en este punto, debido a la corriente de 2 amperios. Y miren lo que dice acá, resuelva aplicando la ley de Biot-Savart. ¿Ya? Por supuesto que hay que hacer el dibujo respectivo con los vectores posición, que hay que graficarlos. ¿Ya? Resolver aplicando la ley de Biot-Savart. Entonces, mucha atención con lo que vamos a explicar. Lo que van a hacer ustedes en la tarea, si no la han hecho todavía, es algo similar a lo que está acá. ¿De acuerdo? La única diferencia en este caso seguramente va a ser al momento de colocar los límites para esta integral. Como es un alambre infinito, acá ustedes pueden ver, yo tengo que integrar de menos infinito a más infinito. Pero si es un alambre que tiene una longitud determinada, entonces ya los límites cambian, pues. Listo. Acá está la ecuación de la ley de Biot-Savart. Miren, conocidísima. El vector B, esto que estoy indicando acá, el vector B es igual a mu sub 0, porque estamos hablando del aire o vacío. B es igual a mu sub 0 por la corriente entre 4pi. Integral de este producto vectorial del vector diferencial de L por la resta de los vectores posición.
dividido entre el módulo de la resta de los vectores posición, pero elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta ecuación, vamos a calcular el vector B utilizando la ley de Biot-Savart. Entonces, ¿qué se observa? Mu sub 0 es una constante, cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7. Se conoce. La corriente es dato en este caso. Les están dando como dato. Según dato, la corriente me parece que es 2 amperios, ¿no? Acá dice 2 amperios. Acá está, 2 amperios. Entonces, la corriente es dato. Lo que tengo que reemplazar en esta integral de la ley de Biot-Savart, lo que tengo que reemplazar es el vector diferencial de L y los vectores posición, R y R'. Los vectores posición siempre se trazan de esta forma. Miren, ¿ah? Ubico mi origen de coordenadas. El sistema de coordenadas ustedes lo trazan. Entonces, para el vector posición R, lo van a dibujar desde el origen de coordenadas hasta el punto donde les piden hallar el campo magnético. Como en este caso les piden hallar el campo magnético en este punto P, cuyas coordenadas son menos 3, 4, 7, ¿sí? Esas son las coordenadas de este punto. Entonces, miren, desde el origen de coordenadas trazo un vector hasta dicho punto P. Ese es el vector posición R. El otro vector posición, R', se traza desde el origen de coordenadas hasta donde está el elemento diferencial. El elemento diferencial yo lo elijo, la ubicación del elemento diferencial. Lo único que hay que tomar en cuenta es que como es un vector, el vector de L tiene sentido y eso será el mismo de la corriente. Entonces yo he ubicado acá el vector diferencial de L, entonces desde el origen de coordenadas hasta ese vector trazo el vector posición R'. ¿Se dan cuenta? Listo. Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente reemplazar. Ya es un problema vectorial plenamente. El vector posición R, ese es facilísimo. Si me están dando las coordenadas, miren, acá están las coordenadas, menos 3, 4, 7. Y este 0, ¿no? El origen de coordenadas tienes como coordenada 0, 0, 0. Entonces el vector R es esto mismo, pues, ¿no? Menos 3 más 4 más 7. Esas son sus coordenadas. En la dirección X, la otra en la dirección Y la otra en la dirección Z. Pero acá está, menos 3, 4, 7. Listo, el vector R. El vector R', como el elemento diferencial está en cualquier lugar del eje Z, entonces esta distancia, este módulo del vector R' sería un Z. Acá está, miren. Un Z por su vector unitario en la dirección Z. A sub Z, ahí está. Z por A sub Z. Ya tengo el vector R y tengo el vector R'. El vector diferencial de L, como está en el eje Z, es un diferencial de Z por su vector unitario. Acá está. El vector diferencial de L es diferencial de Z por su vector unitario. Se acabó. El resto es vectores nada más. Acá hay un producto vectorial. Hay que calcular ese producto vectorial por separado y poner acá el resultado de ese producto vectorial. Y como en el denominador hay un módulo al cubo, bueno, primero tienen que hallar el módulo, restando los vectores y aplicando Pitágoras, por supuesto. Y lo elevan al cubo. Acá están esos resultados, ¿ah? En el resultado del numerador, que es un producto vectorial, es esto de aquí. Menos 4ax menos 3ay. Eso lo pueden comprobar. Y el módulo al cubo, el módulo de la resta de los vectores posición, es esta expresión. Es una raíz cuadrada, pero como está el cubo, entonces al final queda el exponente 3 medios. Listo. Cuando se tiene que integrar,
ustedes tienen que fijarse, pues, en este caso, el tamaño del hilo. Como es un hilo infinito, entonces la integración es de menos infinito a más infinito. Hay que resolver esa integral. Que eso es a veces lo que más toma tiempo cuando se aplica la ley de Biot-Savart. Hay que desarrollar esa integral, pero se puede hallar el campo magnético aplicando dicha ley de Biot-Savart. Aquí ya se ha puesto el resultado, hay que comprobarlo. Primero en función de mu sub 0 y de la corriente, luego hay que reemplazar y esto sería finalmente el valor del vector campo magnético. Menos 0,064 por el vector unitario a su X, menos 0,048 por el vector unitario a su Y. En microteslas, ese sería el valor del campo magnético B. En la tercera pregunta, vamos a regresar acá para leer, nos piden resolver lo mismo, miren, pero aplicando la ley de Ampère. ¿Ya? Lo mismo, hallar el valor del campo magnético B, vector B, pero aplicando la ley de Ampère. En la primera parte, aquí hemos aplicado la ley de Biot-Savart. Listo. Acá está la ley de Biot-Savart, ahí está la ecuación, y este es el resultado, ¿no? Que acabamos de explicar. Ahora vamos a resolver el mismo problema, pero aplicando la ley de Ampère. Listo. Acá está la ley de Ampère. Miren, esta de acá. En función del vector B, porque me están pidiendo el vector B. De acuerdo con la ley de Ampère, se cumple que la integral cerrada a través de la curva C de este producto escalar del vector B con el vector diferencial de L, ¿no? Esta integral es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en principio es dibujar la curva cerrada, esta que está acá de color azul. Ahí está, esta es la curva cerrada. Que también se le llama trayectoria amperiana. En este caso, la curva cerrada es una circunferencia. El punto mencionado, ojo que acá hay que hacer una vista de planta, ¿no? De este gráfico inicial, hago una vista de planta. Y si yo hago una vista de planta, lo único que se va a ver en el plano es los ejes X y Y. Acá está, los ejes X y Y. Y ahí están las coordenadas de estos ejes. Esta es la vista de planta. Entonces, aquí el vector diferencial de L, ¿no? es un diferencial que lo elijo en ese punto de esa línea circular. Y el vector B, el vector campo magnético B, es tangente a esa línea magnética. Por lo tanto, estos dos vectores, el vector B y el vector diferencial de L, forman 0 grados. Por lo tanto, acá cuando se efectúa este producto escalar, queda el producto de módulos, porque el coseno del ángulo es 1. Acá está, ya se saca fuera de la integral al valor, al módulo del vector B, y dentro de la integral quedarían los diferenciales de longitud. Pero como esta es una circunferencia, cuando lo integro, me queda la longitud de la circunferencia. Acá está, 2πr. Esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Si vemos el dibujo, la corriente encerrada por esta curva sería toda la corriente que circula por el alambre. Por eso acá se ha puesto I. Corriente encerrada, toda la corriente. Se despeja y se obtiene lo que ya sabemos, que si el alambre es infinito, el valor del campo magnético es mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia r. Acá está la distancia r, ¿no? Que también lo hallamos por Pitágoras.
Pero como ves un vector, hay que multiplicar a este módulo por su vector dirección, que en este caso es el vector a su phi. Este tipo de vector campo magnético siempre va en la dirección a su phi, cuando son alambres rectilíneos. Lo que queda acá es reemplazar. Reemplazan, etcétera, y miren, el resultado tiene que ser exactamente igual al caso anterior. Se obtuvo acá menos 0,064 cuando se aplicó Biot-Savart. Y la otra componente menos 0,048. Cuando se aplicó Ampere, miren, la respuesta es igual, ¿eh? Menos 0,064 la componente X y menos 0,048 la componente Y. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Entonces yo tengo aquí dos métodos para resolver problemas de campo magnético. Pero también ayer decíamos que otro método sería utilizando el vector potencial. Ya sería un tercer método. Si yo quiero aplicar la ecuación de Maxwell, la cuarta ecuación de Maxwell, tendría ahí un cuarto método. Los que más se utilizan es la ley de Ampere y la ley de Biot-Savart, ¿no? Son los métodos que más se utilizan para resolver problemas de campo magnético. Pero si los problemas son muy difíciles, es preferible mejor hallar primero el vector potencial, el vector A, y después hallar el vector B, calculando el rotacional. Acá hay una pregunta también final. Miren, dice, calcular el flujo magnético a través de la espira descrita por, ¿no? Aquí, radio que varía de 2 a 6 metros. Calcular el flujo magnético a través de la espira descrita por ρ que varía de 2 a 6 metros, z que varía de 0 a 4 metros y phi igual a 90 grados. También me dicen que hay que hacer la figura respectiva. Bueno, hay que dibujar esta espira. Es una espira rectangular, como se puede observar de aquí de este dato. ¿Ya? Hay que hacer el dibujo. Y para calcular el flujo magnético, ¿ya? Para calcular el flujo, la forma más conocida es esta integral de superficie, que ya hemos hablado. Cuando es flujo eléctrico o flujo magnético, la fórmula es esa de ahí, esa integral de superficie. Cuando era flujo eléctrico, la integral de superficie era del vector E, por el vector diferencial de superficie. Ahora que es flujo magnético, miren, en la integral de superficie multiplico escalarmente el vector B con el vector diferencial de superficie. El vector B, acá ya se calculó. El vector diferencial de superficie lo obtienen de las tablas donde están los sistemas de coordenadas. Ahí buscan el sistema de coordenadas correspondiente y reemplazan el vector diferencial de superficie. Este es el sistema cilíndrico. Reemplazan acá en esta integral y evalúan. Y ya tienen acá el resultado. Entonces ya tenemos ahí el valor del flujo magnético. Es importantísimo saber calcular flujos magnéticos, sobre todo para los cursos de máquinas eléctricas. Hallar flujos magnéticos en los cursos de máquinas eléctricas es lo primero que tienen que hacer. Saber hacer. Además de hallar el campo magnético, el vector B o vector H, tienen ustedes que saber calcular flujos magnéticos. El flujo magnético es el campo magnético que atraviesa una determinada superficie. Para que haya flujo magnético que atraviese una superficie, el campo tendrá las líneas
de campo tendrán que atravesar dicha superficie. Si no, no va a haber flujo. Y ese flujo se calcula con esta integral. Acá está el resultado. 1,758, 1,75. Ahí lo estamos expresando en micro Weber. La unidad del flujo, la unidad internacional es el Weber. Se representa con W mayúscula, W minúscula, el Weber. Pero si son flujos pequeños, se puede utilizar el micro Weber o miliweber o pico Weber también, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ya resuelto todo este problema. Miren, es de la segunda práctica calificada. Algo similar se tomará este ciclo. De igual manera, acá tenemos acá los puntajes correspondientes, ¿no? 10 puntos en total, ¿no? Acá hay 2, más 3, más 3, más 2. Listo. Entonces, por favor, para la tarea que se ha pedido, el procedimiento es similar a esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Similar, ¿ah? Tienen que ver bien los datos que hay en el caso de la tarea. Bien, a ver, por favor, levanta tu micro, Miguel. Sí, profesor. Ya. Estamos regresando, miren, a la separata de problemas resueltos, ¿ya? Problemas resueltos. Ya habíamos explicado hasta el problema número 3, ¿ya? Vamos a continuar. Primero voy a explicar, un momentito, ya, este de aquí, problema número 6. ¿Ya? Luego regresamos al 5 y después al 4, me parece. Miren, este problema también es similar al primero que hemos explicado el día de hoy. Y yo diría más fácil. Miren, dice lo siguiente. Este problema estaba propuesto en el SADICU. ¿Ya? Dice así. Atención. Considere la línea de transmisión de dos hilos cuya sección transversal se ilustra en la figura. ¿No? Ahí lo tiene. Cada uno de los alambres tiene 2 centímetros de radio y están separados por 10 centímetros. Por el alambre con centro en 0,0 fluye una corriente de 5 amperes, mientras que por el otro, centrado en 10,0, fluye la corriente de retorno. Entonces nos piden calcular el vector B y el vector H en dos casos. Primero en el punto cuyas coordenadas son 5,0. Y luego en el punto hallar el vector B y el vector H en puntos cuya coordenada es 10,5 en centímetros. Acá está el dibujo. Por el conductor de acá de la izquierda, la corriente está saliendo. ¿Eh? Eso les dan como dato. Y vale 5 amperios, ¿ya? 5 amperios. Por el otro conductor, el que está acá a la derecha, la corriente está entrando. Y tiene que ser también 5 amperios. Porque si no, no sería un circuito. El hecho que haya dos cables, por uno de ellos va la corriente y por la otra retorna la corriente. Cierra el circuito. Acá la separación de estos cables de esta línea es 10 centímetros, la separación. Y nos piden calcular cuánto vale el vector B y el vector H en este punto, cuyas coordenadas son 5,0. Si están separados 10 centímetros, miren, el punto 5,0 sería el punto medio de esta separación. ¿De acuerdo? Entonces me piden hallar el campo magnético, el vector B y el vector H aquí, en este punto. En este punto que está en el centro de estos dos, de la separación de esos dos cables. Bien, para resolver, aquí como no nos dicen nada, acá estamos utilizando
Ampere. ¿Ya? Ley de Ampere. Miren, el punto mencionado está justo en el centro de esta separación. Como la corriente 1 está saliendo del plano, esta línea magnética, ¿sí? La de la izquierda, esta línea magnética circular, va a tener sentido antihorario. Ya hemos dicho que si la corriente es saliendo, yo tengo que poner mi mano derecha con el dedo pulgar saliendo de la pantalla en este caso. Por lo tanto, estaría dirigiéndose hacia mí el dedo pulgar. Cuando cierro la mano derecha, los otros dedos van a girar en sentido antihorario. Miren, lo que significa que en este punto el campo magnético 1 debe estar, ya, en este punto P, debe estar hacia arriba, porque esta línea está girando en sentido antihorario. Entonces, ya tengo el campo magnético 1. De manera similar, trazo el campo magnético debido a la corriente 2. La corriente 2 está entrando al plano, como se ve acá en el dibujo. Por eso me han puesto acá un aspa. Está entrando. El dedo pulgar tendrá que estar, en este caso, ingresando o dirigido hacia la pantalla, en mi caso, la pantalla de mi computadora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se cierra la mano, los dedos en este caso van a girar en sentido horario. Por lo tanto, el campo magnético 2 aquí estará dirigido hacia arriba también. Por lo tanto, en este punto P, miren, los vectores campo, porque hay dos corrientes, pues, ¿no? Si son dos corrientes, se crean dos campos. Para hallar el campo magnético resultante en ese punto, tengo que hacer simplemente una suma vectorial. Tengo que hallar por separado cada uno de los vectores campo magnético y luego sumarlos. Y como son hilos infinitos, porque me hablan de una línea de transmisión, entonces el valor del campo magnético es mu sub 0 para el caso del aire por la corriente entre 2pi distancia r. Este es el valor del campo magnético. Si no se acuerdan de esa ecuación para hallar el campo magnético debido a un hilo infinito, van a tener que hallarlo aplicando la ley de Ampere. Lo que queda ahora es simplemente reemplazar, ¿no? Acá tengo el valor del campo magnético 1, que sería mu sub 0 por la corriente 1, entre 2pi por la distancia a la corriente 1. Y para hallar el campo magnético 2, de manera similar, mu sub 0 por la corriente 2, entre 2pi por la distancia, que sería la distancia R2. Se refiere a lo siguiente, ¿no? De acá de esta corriente al punto hay una distancia, que en este caso es 5. Y de la corriente 1 a este punto también hay una distancia, que también en este caso sería 5 centímetros. Bueno, lo reemplazan y finalmente suman vectorialmente, ¿ya? Acá está el procedimiento y finalmente esto sería el resultado. 4 por 10 a la menos 5 teslas, pero en la dirección a su y positiva. Eso va a depender de cómo hemos llamado los ejes, pero como acá me dan la figura, miren, y me dicen que este eje es el eje Y, entonces como los vectores campo acá en el punto medio, los vectores campo están dirigidos hacia arriba, en el eje Y, ¿no? Como se ven en la figurita, acá están los vectores campo, están dirigidos hacia arriba, ¿no? En la dirección positiva, entonces su vector dirección, si al eje vertical le llamo eje Y, sería vector unitario a su Y. ¿De acuerdo? Bueno, acá este sería finalmente el resultado, ya reemplazando. Bien.
Para hallar el valor del vector h, simplemente utilizan la relación. Vector h es vector b entre mu sub 0. Acá hay que reemplazar, por favor. Acá, en esta relación, hay que reemplazar y este sería el resultado. Para el primer caso, porque a nosotros nos piden hallar el vector b y hallar el vector h en este punto, que está justo a la mitad de esta separación. Pero luego nos piden igual, hallar el vector b y hallar el vector h, pero en este punto. 10,5. Estas son las coordenadas que me dan en este caso como dato. Hallar el campo magnético en este punto, Q, cuyas coordenadas son 10,5. Entonces, yo tengo que ubicar primero ese punto. Como la separación es 10 de los alambres, de los conductores, entonces aquí tendríamos primero 10 en este eje, porque es 10,5. Entonces, 5 hacia arriba. Listo. Acá tenemos el punto Q. Sus coordenadas de este punto Q, 10,5 en centímetros. Y se procede de manera similar, también acá está resuelto por Ampere, porque es más fácil. Acá hay que trazar, antes que todo, las líneas magnéticas. Si no se trazan esas líneas magnéticas, no se va a poder dibujar el vector campo magnético. Porque el vector campo magnético, el vector B, o también puede ser el vector H, es tangente a la línea magnética en un punto. Entonces, yo tengo que dibujar la línea magnética, obligatoriamente. Y en este caso hay dos líneas magnéticas que se deben dibujar, porque son dos corrientes, hay dos campos. Para la corriente 1, acá está el punto P, esto sería su distancia, que sería el radio de esta línea magnética, ¿sí?, de este color. Y para el otro, para el otro conductor, acá está I2, miren, la distancia sería esto de acá nada más. Sería una circunferencia que acá la hemos dibujado completa, ¿no?, cuyo radio aquí sí es fácil de saber, ¿no? 5 centímetros. En cambio, para esta distancia R1, para este radio, hay que aplicar Pitágoras para hallar cuánto sería ese valor. Bien. Entonces, ya tengo ahí dibujados los vectores campo magnético, tangentes a cada una de esas líneas. Lo que queda ahora es simplemente hallar cada uno de ellos y reemplazarlos y sumarlos. El campo magnético resultante es la suma de los dos campos magnéticos, porque son dos corrientes. Y para hallar cada uno, miren, la fórmula es la misma. Mu sub 0 por la corriente entre 2pi por la distancia r. Si el campo magnético es 2, la distancia es r2. Si el campo magnético es 1, la distancia es r1. Acá miren, el B1 sería mu sub 0 y su 1 sobre 2pi por la distancia r1. ¿De acuerdo? El vector unitario, el vector dirección, ese sí lo tienen que hallar con cuidado, ¿no? Acá lo hemos llamado a este ángulo phi, que se demuestra que es este mismo ángulo, de acá, de este triángulo rectángulo, y a partir de ahí pueden hallar el coseno y el seno del ángulo, y lo reemplazan, ¿ya? Al final, tienen que sumar ambos resultados, y esto sería el resultado total. Este sería el vector campo magnético para ese nuevo punto solicitado, de coordenadas 10,5. Y también, si yo ya tengo el vector campo magnético, el vector H, el vector intensidad de campo magnético, es más fácil de calcular, ¿no? Simplemente se divide el vector B entre mu sub 0, ¿no? Dividan el resultado anterior y deberá comprobarse que la intensidad de campo magnético sería
12,74 a su X más 6,36 a su Y. Todo esto en amper por metro. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es un caso ya 3 problemas similares estamos explicando. El caso de esta línea con 2 cables. Yo puedo hallar el campo magnético en cualquier lugar, en cualquier punto. En este caso me pedían primero aquí, en el centro de esta línea que los separa. Me pueden pedir en un punto que esté debajo, en el suelo. Me pueden pedir un punto que esté un poco más arriba. No interesa, todo se puede calcular. Si hay corriente eléctrica, hay campo magnético. ¿Cómo se calcula el campo? Ya eso es habilidad de cada uno. Utilizar el método apropiado para hallar el valor del vector campo magnético. Miren este problema 5. Por favor, Miguel, prende tu micro y lee ese problema 5, por favor. A ver, estaba leyendo con el micro apagado, disculpe. Sí, me Encuentra imaginaba. H en el punto P en coordenadas cartesianas debido a un filamento portador de corriente de longitud infinita que pasa a través del origen y en el punto C. La corriente eléctrica que circula por el filamento es de 50 amperes y se dirige del origen al punto C. Adicionalmente, calcula el flujo magnético a través de la espira descrita por el radio de 1 a 3 metros de Z04 y un ángulo de 90. Ya, gracias. Mire, esta pregunta o este problema resuelto está en esta separada. Y como vimos hace un momento, una pregunta similar se tomó el ciclo anterior. Similar, pueden seguir el mismo modelo de resolución, pero ya es otro problema. Acá me piden encontrar el vector H. También puedo hallar el vector B. En este punto. Y aquí me dan sus coordenadas de ese punto. ¿Sí? Listo. Hallar la intensidad de campo magnético en este punto debido a un filamento portador de corriente de longitud infinita que pasa a través del origen y el punto C. Listo. La corriente que circula es de 50 amperios y se dirige del punto del origen al punto C. Como el punto C tiene como coordenada 0,01, lo que me están diciendo, porque acá no hay dibujo, lo que me están diciendo es que el alambre o el conductor infinito está ubicado sobre el eje Z, sobre el eje vertical. Eso es lo que me están diciendo. De otra forma, pero es lo mismo. No le dan el dibujo, hay que hacerlo. Listo. ¿Cómo resolver el problema? 2 métodos o más, hay hasta 4 métodos que ya hemos comentado. Una forma, miren, es utilizando la ley de Biot-Savart, ¿sí? La ley de Biot-Savart. Como me piden el vector H, entonces yo tengo que utilizar la ley de Biot-Savart en función del vector H, que es similar a la ecuación del vector B. En el vector B es mu sub 0 por la corriente. Acá no, es solamente corriente. Entre 4pi, miren acá el numerador. Hay un producto vectorial del vector diferencial de L con la resta de vectores. Y en el denominador hay un módulo al cubo. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Hallar el vector diferencial de L y hallar los vectores posición. Restarlos vectorialmente. Acá hay que calcular su producto vectorial en el numerador y en el denominador hay que calcular el módulo de la resta de los vectores posición. Los vectores posición siempre se van a trazar del origen de coordenadas al punto donde les piden el campo magnético. Y el otro vector posición del origen de coordenadas al elemento diferencial. En este caso, la resolución que hemos elegido es esta de acá porque es más sencilla. Se ha hecho por
Biot-Savart. Pero a mí me piden en este punto, pero hallar el valor del campo magnético en este punto, que está en el espacio, es lo mismo que hallar el valor del campo magnético en este punto que está en su proyección. Todo eso ya depende de ustedes. Yo lo puedo hallar acá directo, así como lo hicimos hace un momento con el problema que hemos explicado, ¿no? Lo puedo hallar directamente acá. Pero como es un alambre infinito, todos estos puntos que están en esta línea tienen el mismo valor para el campo magnético. ¿Se entiende? Se entiende. Todos estos puntos. El punto P, el punto Q, todos estos. Bueno, acá hemos elegido hallarlo en el punto Q, que al final es lo mismo, y eso lo estamos sustentando acá, por la simetría y la figura. Bueno, acá está la ecuación de la ley de Biot-Savart. Hay que hallar los vectores respectivos, reemplazarlo en la integral, acá está. Cuidado que es un alambre infinito, va de menos infinito a más infinito, y luego evaluar esta integral, ¿no? Ya eso es solamente integrales. El resultado, acá lo tenemos. ¿De acuerdo? En amper por metros. Eso sería el valor de la intensidad de campo magnético. Pero no es la única forma. Miren acá. Acá tienen otra forma de resolver el mismo problema. Aplicando la ley de Ampère. ¿De acuerdo? Listo. Para aplicar la ley de Ampère, yo tengo que hacer obligatoriamente una vista de planta para facilitar la solución. Porque yo necesito trazar esta curva cerrada. Y esa curva cerrada tiene que ser una circunferencia. De tal forma que el valor del campo magnético sea, la magnitud del campo magnético sea la misma en cualquier punto de esta línea magnética cerrada, de esta trayectoria cerrada. Bueno, acá está la vista de planta. ¿De acuerdo? Entonces me piden el vector H en este punto. Haciendo una vista de planta, lo ubican en ese punto. Ya saben que el vector H es tangente a esta línea de color azul, que es la línea magnética tangente en este punto. Listo. Y acá mismo, en esa misma dirección, estaría el vector diferencial de L. Lo que queda aquí es, acá está la ley de Ampère, aunque como se trata de un hilo infinito, el valor de la intensidad de campo magnético es conocido. En este caso, como es vector H, sería solamente corriente sobre 2πr. Y lo tienen que multiplicar por su vector dirección. El vector dirección yo lo puedo expresar en función de este ángulo φ. ¿Ya? Entonces sería vector unitario a su φ. Y hay que hallar el valor de ese vector unitario a su φ, que en este caso estaría dado por estas componentes. Luego lo reemplazan y listo. Esto sería el resultado. 1,22 y menos 1,84, que tiene que ser lo mismo de el otro método. Acá está. 1,22 menos 1,84, ¿sí? 1,22 menos 1,84. Acá está. 1,22 a su y menos 1,84 a su x. Amper por metro. Eso sería la otra forma de resolución. ¿De acuerdo? Bien. Veamos acá. Esto ya ustedes lo revisan, por favor. Le explicamos la siguiente clase. Miren, esto también es un problema conocidísimo. Se trata de lo siguiente. Dice que tenemos una corriente de 10 amperios, una corriente filamentaria. Así se le llama cuando el alambre es un hilo, ¿no? Es decir, su sección es pequeña, un alambre delgado. Una corriente filamentaria de 10 amperios se dirige del infinito hasta el origen sobre el eje X positivo y luego regresa al infinito a lo largo del eje Y positivo. Utilice la ley de Biot-Savart para encontrar el vector B y el vector H en este punto, cuyas coordenadas son 0, 0
1 metro. ¿Ya? Miren, si bien es cierto que es un alambre infinito, pero en este caso el alambre se ha doblado en forma de L. Se le puede doblar a un alambre de la forma que nosotros querramos. ¿De acuerdo? Entonces tengo un alambre infinito que viene por el eje X y lo doblamos, se supone que este es 90 grados, y lo doblamos y luego continúa por el eje Y. Como es el mismo alambre, está llevando la misma corriente. Y nos piden calcular cuánto es el valor del campo magnético del vector B y del vector H en este punto, cuyas coordenadas son 0, 0, 1. Pero el hilo está por acá, va por el eje X y luego se dobla y va por el eje Y. Ya sabemos que si se tiene un alambre con corriente, alrededor de ese alambre con corriente se crea un campo magnético y yo puedo hallar el campo magnético. No interesa la forma que tenga el alambre. Para resolver un problema de cualquier tipo, yo puedo aplicar la ley de Biot-Savart. Me resuelve cualquier problema. Un poquito se va a demorar uno, pero voy allá a la respuesta. En este caso, obligatoriamente hay que utilizar la ley de Biot-Savart. Uno de los métodos, pero Ampère no puedo. ¿Ya? En este caso, no puedo aplicar Ampère. Tengo que aplicar la ley de Biot-Savart. Y la forma correcta de aplicar la ley de Biot-Savart es dividirlo, en este caso, en dos segmentos. El circuito lo divido en dos partes. Primero analizo al hilo, al filamento, cuando va a través del eje X. Y luego lo analizo cuando va a lo largo del eje Y. Acá. Por parte lo hago. Y para hallar el campo magnético total, simplemente sumo ambos resultados del campo magnético de cada segmento y tengo el resultado total. Eso sería la forma en este caso. ¿Ya? Les sugiero que lo revisen esto, ¿ya? Por favor. La siguiente clase trataremos de explicarlo un poco más y por favor para la siguiente clase también revisen los problemas a partir del, un momentito, de acá, del 7, ¿ya? Falta explicar, problema 7, estos son más interesantes. Problema 8, más interesante, ¿ya? Entonces, a partir del problema 7, el 8 y los que continúen, lo revisan, ¿ya? Por el día de hoy, por favor, vamos a quedarnos acá, ¿ya? Vamos a cerrar la sesión. Un minutito, por favor. Ya. Gracias.